La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Bueno, estamos aquí en Macuto, del estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron producto del terremoto, el doble terremoto. That's their most immediate need right now is search and rescue efforts. They have a much of collapsed buildings, and so they'll need a lot of help in terms of digging through that. Agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno que ha estado en contacto permanente con el gobierno venezolano, con todas nuestras autoridades, brindando apoyo, solidaridad, y en las primeras horas estaremos recibiendo rescatistas. Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela. El rey está volando ahora hacia México y lógicamente él, como el resto de muchísimos ciudadanos de este país, estamos pues preocupados y siguiendo la información y las noticias después de esos 2 terremotos en varios lugares de Venezuela que han dejado de momento la cifra de fallecidos que intuyen que será mayor, y todo ese destrozo por la tragedia. España ha ofrecido ya su ayuda y bueno, estamos esperando a que haya toda esa operación para poder colaborar. A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico. Disponen de un mes para entrar en razón y organizar a todos los ilegales. Disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin. La connivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa. En la era del tigre se acabó la ley y solo el imperio de la ley. I have 3 questions today for Israeli people. Through this press conference, I want to speak to them directly. What kind of people are your soldiers who would allow a 14-year-old child to bleed to death over a 45-minute period? Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas. El Partido Popular, que allí donde gobierna, celebra y defiende nuestros derechos con determinación y vehemencia. El anterior portavoz se ha olvidado de hablar de las terapias de conversión para hacer un alegato defendiendo a su grupo político. Hoy es el Día de las Víctimas. No le voy a hacer a usted protagonista, simplemente le voy a decir que es una vergüenza. Usted es una vergüenza para el colectivo LGTBI. Hoy era el día de estar con las víctimas y usted se pone con Vox. Hoy era el día de estar con los colectivos y usted se pone del lado de seguir ejerciendo la violencia. Es una vergüenza para el colectivo. Y yo también soy maricón, pero orgulloso de estar en el lado correcto de la historia. No como usted, que pasará a la historia en el lado incorrecto. Vergüenza debería darle. La filtración de la agenda y muchos aspectos de la vida privada de José Luis Rodríguez Zapatero en el día de ayer, ¿no? Algo que me parece escandaloso y sobre todo nos parece muy escandaloso teniendo en cuenta los antecedentes y la situación en la que está en este momento en nuestro país. En el día de ayer se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Este es el interés público informativo que tiene la información que ayer se ha distribuido a todos los medios de comunicación. Nos parece un hecho gravísimo. Eso es una barbaridad que pasa en este país desde hace ya muchísimo tiempo y aquí no pasa nada. Yo si algún día voy a juicio por lo que sea, sé perfectamente que se va a filtrar en algún digital de derechas, por lo que sea. Aviso, están inflando los censos. Lo que no puede ser es que se siga inflando el censo cada día a gran velocidad, como ya se ha hecho con la regularización. Por más que gane el Partido Popular, casualmente en todo lo que venga por una urna con un sobrevolando, le va a dar la ventaja al Partido Socialista. Hemos venido de una votación en el Congreso de los Diputados inédita,
porque lo que se ha votado por mayoría absoluta de la Cámara es que el presidente del Gobierno presente su dimisión. Pues vaya manera de terminar la semana con este devastador terremoto de Venezuela que nos ha dejado unas cifras extraordinariamente altas de fallecidos, aunque todavía están con un recuento. Muy buenos días a todos. Ahora os vamos a contar cuáles son las novedades a esta hora, aunque ya os digo que esto está en constante modificación. La preocupación de las autoridades es extraordinaria porque no dejan de encontrarse fallecidos. Aún así siguen sacando a muchísima gente de entre los escombros. Ya sabéis que 2 fuertes terremotos golpearon el país, devastación en Venezuela, dice el periódico El País esta mañana. El balance inicial hablaba de al menos 2 centenares de fallecidos, pero se teme que la cifra pueda crecer muchísimo más porque la destrucción es enorme, son edificios completos. Era un día muy específico también donde había muchísima gente, un día festivo donde había mucha gente en casa y 2 españoles han muerto, otros 80 permanecen desaparecidos, según el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y la catástrofe, dice el periódico El País, pone a prueba la capacidad de gestión del gobierno de Delcy Rodríguez. Pero es que es una administración en este momento completamente desbordada porque la ayuda no puede llegar a prácticamente lugar alguno. Venezuela se rompe, dice el periódico ABC, edificios colapsados, infraestructuras destruidas, miles de personas sin hogar, una cifra de muertos que nadie se atreve a calcular tras un doble sísmico que devastó Caracas y La Guaira. Dice, sí que es cierto, por poner un toque de punto de optimismo a todo lo que nos está dejando estas últimas horas de actualidad, y es que la ola de solidaridad es extraordinaria, llega desde todos los rincones del mundo, están enviando a los equipos más especializados de expertos para participar en las labores de rescate. Bueno, Venezuela veía como Delcy Rodríguez llegaba a la zona de los terremotos. Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron producto del terremoto, el doble terremoto que tuvimos el día de ayer. Estamos acompañando a las familias, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Y en el periódico El Mundo, rescatamos a la gente con las uñas. Aquí no ha llegado nadie, dice el periódico El Mundo en su portada esta mañana. Un terremoto doble sacude Venezuela, miles de desaparecidos, dice este periódico, porque empiezan, claro, esta mañana en las ediciones impresas recogen la información que se producía no en la noche de ayer, sino la de antes de ayer. Ya sabéis que no ha sido esta noche, pero las ediciones impresas tienen que esperar 24 horas. Mientras tanto, pues sí, la ola de solidaridad se hace sentir en todo el planeta. Desde México, Claudia Sheinbaum, que anunciaba también el envío de ayuda humanitaria. Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela, y una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesiten. España también ha anunciado que envía un equipo de la UME muy especializado, con equipamiento muy sofisticado, tanto de drones como de detección de sonidos entre los escombros, y envían al equipo de élite de la búsqueda en catástrofes de esta naturaleza. La propia reina Leticia ayer, preguntada a preguntas de los periodistas. El rey está volando ahora hacia México y lógicamente él, como el resto de muchísimos ciudadanos de este país, estamos pues preocupados y siguiendo la información y las noticias después de esos 2 terremotos en varios lugares de Venezuela que han dejado de momento la cifra de fallecidos, que intuyen que será mayor, y todo ese destrozo por la tragedia. España ha ofrecido ya su ayuda y bueno, estamos esperando a que haya toda esa operación para poder colaborar
en las próximas semanas, que van a ser un gran desafío en el rescate de las posibles personas, horas además muy importantes para seguir tratando de encontrar con vida a muchas personas, más luego la reconstrucción posterior, que será también un gran reto. Las imágenes desde el aire, además, es que es muy visible el impacto tan extraordinario de este doble seísmo. También se esperan las réplicas, y con las estructuras tan dañadas, dicen los expertos, que claro, todo esto puede ir a peor, pero es que la devastación en algunos lugares en La Guaira, ves urbanizaciones de bloques de edificios que se han desplomado completamente con la gente dentro. Los expertos, los equipos de rescate que se unen, se incorporan a la ayuda, temen que el balance de víctimas supere con creces la cifra oficial de este doble terremoto, dice La Vanguardia, que deja un rastro de muerte y devastación en Venezuela, mientras que también, como decimos, en el resto de los medios de comunicación, el periódico La Razón, dos fuertes terremotos que sacuden Venezuela. Delcy Rodríguez declara el estado de emergencia en medio de las lentas labores de rescate. El Servicio Geológico de Estados Unidos prevé entre 10.000 y 100.000 fallecidos. Bueno, está por ver, porque habrá que ver a qué zonas urbanas realmente ha golpeado, cuánto, de qué manera, pero es verdad que la ayuda oficial le está costando mucho acercarse. Así que de todo esto, claro, decía la reina Leticia que el impacto se va a notar durante las próximas semanas, porque en estas primeras horas todavía, entre el shock inicial, la búsqueda, la evaluación de los daños, pero es que a partir de ahora la contaminación del agua, la devastación de un terremoto además es específicamente dañina socialmente, porque se destrozan todas las infraestructuras, carreteras por las que suele llegar no es igual que un incendio, que en cuanto consigues gobernar, dominar, empujarlo en una dirección, puedes hacer llegar a los servicios de rescate de muchas maneras, pero es que aquí quedan destruidas la infraestructura del agua, el agua se contamina inmediatamente, con lo cual empiezan las diarreas, añade todos los heridos que son trasladados a los hospitales, que están completamente desbordados, pero es que a muchas de las zonas de la devastación no se pueden acercar ni siquiera los servicios de rescate, porque han quedado destruidos completamente los accesos. Bueno, el caso es que también llegan desde Estados Unidos la oferta de ayuda. Escuchábamos a la administración norteamericana también ofreciendo su ayuda, enviando equipo de expertos, y esto que tiene una derivada tan política como relacionada con el suceso, a Delcy Rodríguez agradeciendo a la administración Trump específicamente su ayuda. Agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno, que ha estado en contacto permanente con el gobierno venezolano, con todas nuestras autoridades, brindando apoyo, solidaridad, y en las primeras horas estaremos recibiendo rescatistas. Igualmente recibiremos rescatistas de República Dominicana, como se lo agradecí en llamada telefónica a su presidente Luis Abinader. Igualmente tuve una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien también estará enviando muy temprano una brigada de rescatistas. Igualmente con México hemos tenido contacto para recibir rescatistas en esta área en la cual son muy experimentados. Igualmente he sostenido contacto con el gobierno de Qatar, quien ya está preparando una brigada de rescatistas que llegarán mañana a Venezuela. Bueno, al producirse un doble terremoto, un doble sismo, sabéis que fue primero muchísimo impacto el primer movimiento, pero a continuación se produjo la réplica. Este doble terremoto, claro, a las estructuras ya agitadas, ya agrietadas, se sumó ese nuevo golpe, hizo que se desplomasen muchísimos edificios, y es lo que los expertos por eso atribuyen tantísimos daños. Esta devastación en Venezuela, desolación e incertidumbre, sentía que me iba a morir, los titulares en los diarios, eso es lo que titula el diario.es. Dice el público.es, porque claro, en esta declaración de Delcy Rodríguez, agradeciendo específicamente a Donald Trump la ayuda, como dice público.es, el terremoto ha sacudido una Venezuela que está en pleno intento de normalización bajo la tutela de Donald Trump, porque mientras tanto también pues es la catástrofe natural más grave que recuerda el país en un siglo. La zona de La Guaira ha sido declarada zona de desastre, concentra la mayor devastación, y todo esto sucede mientras ambas administraciones intentan encontrar lugares de aproximación, la norteamericana, Venezuela,
Delcy Rodríguez decretó el estado de emergencia y también lanzó un discurso de unidad nacional en un momento en el que hasta la derecha latinoamericana está haciendo cola para auxiliar, como recuerda Público.es, pero bueno, todos los gobiernos del mundo. Y la cuestión está en que lleva medio año desmontando toda la arquitectura legal del chavismo para acomodarse a las exigencias estadounidenses. Explica este mismo diario en ese proceso de adaptación que están viviendo. Bueno, muchísima atención en todo el mundo, con el ojo puesto, con la solidaridad puesta, una ola de solidaridad gigantesca de cara a Venezuela. Las cifras, como digo, irán cambiando y iremos teniendo la oportunidad de conocer. Ya supongo que pues, los medios darán buena cuenta de un montón de historias personales y un montón de situaciones dramáticas para tratar de ilustrar la magnitud de la devastación. Buenos días a todos, queridos amigos. Por lo demás, el mundo está bastante bien. No, está todo muy, muy agitado. Pero fijaos lo que ha sucedido. Naciones Unidas también. Hemos sabido que ya ha denunciado oficialmente. Han tenido que pasar 20.000 niños muertos para que Naciones Unidas se pronuncie de forma específica y señale ya abiertamente la operación de genocidio de Israel. Naciones Unidas denuncia que Israel ha matado deliberadamente a los niños en Palestina. I have 3 questions today for Israeli people. Through this press conference, I want to speak to them directly. What kind of people are your soldiers who would allow a 14-year-old child to bleed to death over a 45-minute period? Preguntan a la gente cómo pueden mirar impasiblemente qué clase de ejército tienen capaz de matar a niños impunemente, fríamente. Bueno, el caso es que las reacciones de la comunidad judía no son homogéneas y hay algunas voces muy críticas precisamente con lo que está haciendo la administración de Netanyahu. Este es un mensaje para lo que queda de la comunidad judía. Ayer apareció finalmente el reporte de las Naciones Unidas en la Comisión sobre la situación en Palestina y territorios ocupados, que confirma que Israel estuvo asesinando y atacando deliberadamente a niños en Gaza y en Cisjordania. Incluye el reporte el caso de Hind Rajab, que fue asesinada de 355 tiros de tanque junto a 7 miembros de su familia y los 2 rescatistas de la sección de la Cruz Roja de Gaza, que fueron despachados a rescatarla. Eso lo habían hecho en coordinación con los israelíes, con COGAT, la Administración de Territorios Ocupados. Incluye niños asesinados en Cisjordania a tiros, incluye el caso de un chico al quien le dieron 2 tiros y alrededor de 10 soldados se pararon a verlo desangrarse a muerte por 45 minutos sin permitir el acceso de ayuda médica. El grado de depravación es extraordinaria que describen los documentos, los reportes de Naciones Unidas y, como digo, hay buena parte de la comunidad judía por el mundo que está escandalizada, que sí se lleva las manos a la cabeza con lo que está haciendo la administración Netanyahu, protagonizando este genocidio, denominado así ya oficialmente por Naciones Unidas. Bueno, pues mientras el mundo mira con preocupación los extremismos, se van hinchando el pecho y saltándose todas las políticas, los derechos humanos, los derechos civiles. Fijaos, en Colombia lo que ha ocurrido, de Espriella da un mes de plazo al crimen organizado, dice que ha terminado la impunidad y anuncia una ofensiva salvaje. A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico. Disponen de un mes para entrar en razón y organizar disponen a todos los ilegales, disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin. La connivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa. En la era del tigre se acabó la ley y solo el imperio de la ley.
Bueno, pues el mundo vive con este pulso entre la violencia y también la esperanza, la ola de solidaridad, lo que demuestra sobre el ser humano. Luego ahora con Pilar de la Peña vamos a hablar enseguida, os cuento otras noticias porque hay algunas noticias sobre las que podemos poner un punto de optimismo y también de cierta esperanza sobre la naturaleza humana. No todo es terrible, no todo es oscuro. En la selección de las noticias va implícita también el pesimismo que nos asola y que tiene que ver mucho también con que llevamos una temporada agotadora, que está todo el mundo ya deseando coger vacaciones y parece que solo vemos las cosas más oscuras a nuestro alrededor, pero también el amor se abre paso, la gente, la vida, los sueños cumplidos. Están ocurriendo un montón de cosas maravillosas, gestos de solidaridad. Lo que está ocurriendo, la ola de solidaridad con Venezuela es un ejemplo, pero es uno de los numerosísimos ejemplos que cada día nos regala la humanidad. Así que hay que mirar con un poquito de optimismo y sabéis que es una de las batallas que tenemos aquí en este programa. Lo que pasa es que, claro, la actualidad política es tan contundente que se pierde mucho tiempo también en intentar estar sosegado. Bueno, algunas cosas que os puedo contar también hoy a estas horas. El gobierno ha anunciado, fijaos, ¿os acordáis cómo fueron las horas del apagón? Que perdimos la cobertura telefónica inmediatamente. Bueno, pues el gobierno ha anunciado un programa específico, un plan específico, pactado con las operadoras de telefonía móvil, para garantizar que la próxima vez que ocurra, los ciudadanos puedan tener por lo menos 4 horas de telefonía móvil en caso de apagón. Ayer lo anunciaba Óscar López. Me parece que es bastante interesante porque efectivamente ahí vimos las limitaciones de esta sociedad hiperconectada en caso de un apagón. Hoy les hago un anuncio importante, creo, para todos los ciudadanos. Un nuevo avance, un nuevo derecho digital para los españoles y españolas. Vamos a garantizar por ley que al menos haya 4 horas de cobertura móvil en caso de apagón eléctrico. Todos vimos lo que nos pasó cuando lamentablemente hubo un apagón en este país. Y quiero agradecer el trabajo que hemos hecho durante estos meses con las operadoras de telecomunicaciones para que esto sea posible. Antes se decía, muchas veces no se ve, pero España está inundada gracias al esfuerzo inversor de las Telco y del Gobierno de España, que ha cofinanciado con las Telco todo ese despliegue. España está inundada de decenas de miles de antenas de telefonía. Y desde luego vamos a aumentar la resiliencia de nuestro sistema de telecomunicaciones. Y por eso estamos ultimando un Real Decreto de seguridad y resiliencia de las redes y servicios de telecomunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales. Como digo, el objetivo es que haya una autonomía al menos de 4 horas en caso de apagón para esa cobertura de telefonía. La intención es aprobarlo antes de que acabe el año, para que los operadores comiencen a implantar gradualmente nuevos planes de seguridad obligatorios. Bueno, yo os pongo esto porque sabéis que a mí me gustan mucho los apocalipsis, soy muy preparacionista y entonces que se pueda garantizar la telefonía móvil, en todo caso me parece una muy buena señal. 4 horas. Es un despliegue tecnológico increíble, ¿eh? Pensad que todas las antenas de telefonía móvil van a tener que ser dotadas de baterías específicas para garantizar eso. 4 horas de señal. Eso tecnológicamente es una auténtica pasada. O sea, es un programa que de llegar a implantarse, y supongo que llegará a hacerse más tarde o más temprano, es una noticia extraordinaria, lo cual nos vendrá estupendamente para poder seguir emitiendo la cafetera, para poder estar en comunicación con todos los oyentes de este programa. Y bueno, nos estamos acercando a la Semana del Orgullo. El Día Internacional del Orgullo, sabéis que se celebra el 28 de junio, en recuerdo de los disturbios que tuvieron lugar en el año 1969. En este mes de junio se han organizado un montón de actividades, se celebran en muchos países y oficialmente pues aquí ha comenzado ya y a lo largo de los próximos días va a haber muy importantes actos y eventos. Y precisamente en las últimas horas en el Congreso de los Diputados ha pasado una cosa que es que vais a alucinar. Resulta que se estaba debatiendo en el Congreso la reforma del Código Penal para convertir en delito las llamadas terapias de conversión dirigidas a personas LGTBI. Se estaba debatiendo eso y fijaos cómo se descolgó el Partido Popular. Jaime de los Santos, con un alegato: Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas. El Partido Popular, que allí donde gobierna, celebra y defiende nuestros derechos con determinación y vehemencia. El anterior portavoz se ha olvidado de hablar
de las terapias de conversión para hacer un alegato defendiendo a su grupo político. Bueno, la ley salió adelante con 178 votos a favor, 138 abstenciones, el Partido Popular. Así que sí, mucho soy del PP, mucho soy maricón, pero mirando para otro lado con los votos de Vox, que votó en contra abiertamente de convertir en delito estas terapias de conversión. Mientras, es verdad que en la Comisión de Igualdad, unos días antes, el PP sí había votado en contra del dictamen que enviaba el texto al Pleno. Luego cambió de posición y optó por la abstención en lugar de por el voto negativo como Vox, pero había jugado en esa misma liga y, sabiendo que era, bueno, pues en una semana tan simbólica, ha jugado en un papel muy ambiguo, pero no, en la Comisión de Igualdad ha jugado claramente su papel. Claro, esto ha hecho que desde el Partido Socialista recibiera el reproche en los mismos términos tan contundentes que en los que se declaraba maricón Jaime de los Santos, le contestaba Víctor Gutiérrez. Hoy es el Día de las Víctimas, no le voy a hacer a usted protagonista, simplemente le voy a decir que es una vergüenza. Usted es una vergüenza para el colectivo LGTBI. Hoy era el día de estar con las víctimas y usted se pone con Vox. Hoy era el día de estar con los colectivos y usted se pone del lado de seguir ejerciendo la violencia. Es una vergüenza para el colectivo. Y yo también soy maricón, pero orgulloso de estar en el lado correcto de la historia. No como usted, que pasará a la historia en el lado incorrecto. Vergüenza debería darle. Víctor Gutiérrez, el diputado por el Partido Socialista, secretario de Políticas LGTBI del PSOE, sabéis que deportista, jugador de waterpolo, considerado uno de los primeros deportistas de élite de un deporte de equipo en España, que hizo pública su homosexualidad y que efectivamente le sacaba los colores al Partido Popular. Sí, mucha declaración, mucho la voz, pero se alinea, se coloca en ese lado de la historia. Bueno, mientras tanto también se votó en el Congreso de los Diputados la reprobación de Pedro Sánchez. Salió adelante, sabéis que no es vinculante, de manera que solamente es estética, y PP, Vox y Junts aprobaron en el Congreso pedir la dimisión de Pedro Sánchez. Esto lleva al periódico El Mundo a decir: el Congreso que hizo a Sánchez presidente vota que se marche. Dice ese periódico, no, ni PP ni Vox lo hicieron, o sea que no fue el mismo Congreso. Otra cosa es Junts. Pero también es verdad, viene recogido en el resto de periódicos, en La Vanguardia: PP, Vox y Junts piden la dimisión de Sánchez o una cuestión de confianza. El gobierno salva 3 votaciones, pierde 2 en el último pleno del Congreso. Dice, mientras que la mayoría del Congreso de los Diputados exige al presidente que dimita. La moción del PP salió con los votos de Junts, socio de investidura, unidos a los de Vox. El PNV siguió con el gobierno, dice el periódico La Razón, y ayer se mostraba Alberto Núñez Feijóo muy molesto con la actitud de Sánchez, sonriendo ante tamaña votación. Hemos venido de una votación en el Congreso de los Diputados inédita, porque lo que se ha votado por mayoría absoluta de la Cámara es que el presidente del Gobierno presente su dimisión. La misma Cámara que le otorgó en la investidura la confianza para presidir el Gobierno acaba de solicitar formalmente, insisto, a la misma Cámara que dimita como presidente. Que no es la misma Cámara. Habrá ocurrido en el mismo edificio, pero es que esto, dice, en una votación inédita ha sucedido como si hubiera sido una seta que ha surgido en medio del hemiciclo. Pero si lo has propuesto tú, en estas cosas que, claro, y le compran el discurso, el periódico El Mundo y titula por ahí, el PP lanza y el resto compran la idea, compran el argumento. Pero que la misma Cámara, será el mismo edificio, pero si el único que ha votado en la misma dirección ha sido Junts. Porque PP y Vox tampoco votaron a favor de que Sánchez se convirtiera en presidente. Pero bueno, en todas estas cosas, mientras tanto, también hay una polémica gigantesca. Sabéis que se han filtrado los datos del expresidente Zapatero, de su agenda, la agenda de trabajo. Hemos sabido cuándo se hacía las cejas el presidente, con quién cenaba, todo en su agenda de trabajo, porque se ha hecho público los mensajes de WhatsApp de su secretaria y también la agenda. Con lo cual la búsqueda está siendo, pero está recibiendo críticas incluso desde la derecha. ¿Cómo será que el propio expresidente del Gobierno está intentando aprovechar esta filtración para solicitar la nulidad general de la investigación? Porque dice que sus derechos han sido vulnerados, y es que con una metedura de pata tan bestia como la filtración de estos datos, que es perfectamente atribuible al juez. Ahora el juez
está reclamando, dice que ha abierto una investigación para ver de quién ha sido la filtración, pero si usted se lo ha pasado a las partes, ya está, no hay más. Pero bueno, esto ha llevado a numerosas reacciones políticas. La filtración de la agenda y muchos aspectos de la vida privada de José Luis Rodríguez Zapatero en el día de ayer, ¿no? Algo que me parece escandaloso y sobre todo nos parece muy escandaloso teniendo en cuenta los antecedentes y la situación en la que está en este momento nuestro país. En el día de ayer se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Este es el interés público informativo que tiene la información. Porque efectivamente han aprovechado para tertulias, televisiones, periódicos, sí, criticando. Qué vergüenza que se haga esto. Por cierto, se hacían las cejas, es normal hacerse las cejas, pero ya todo lo que sea para desgastar, para deteriorar, para hacer daño. Bueno, estamos con tal ola de calor que todo nos resulta muy asfixiante, de la información, todo, pero este programa es una pequeña isla. Os vamos a contar un montón de noticias interesantes ahora. Y vamos a hablar con Pilar de la Peña, porque fijaros, esta misma ola de calor está llamando la atención muchísimo en toda Europa. Y los medios de comunicación internacionales se fijan también en España, donde ya ha habido varios muertos como consecuencia precisamente del calor que estamos padeciendo. Europe is experiencing severe weather. Nearly all of the deaths in Spain, 212 of them, have been recorded in people aged over 65 years. It's as the country reaches its highest daily average temperature since 1950. Climate change, the driving force behind these temperatures in Europe. Bueno, una ola de calor, unas temperaturas elevadísimas, no vistas en décadas, que están asolando toda Europa. Vamos a comentar precisamente con Pilar de la Peña cómo nos ha retratado la prensa internacional a lo largo de estos días, que además se convierte en un pequeño resumen de la semana. Escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Recuerda que este programa se sostiene con tu ayuda, ya sé que lo repito mucho, pero que la única manera de que sobreviva La Cafetera es gracias a vuestras aportaciones. Así que el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte, como dice José María Aznar. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues máxima atención esta semana a la información de España publicada en el exterior, porque es verdad que hemos tenido, pues en todo, en el ámbito de la corrupción, entre la comparecencia parlamentaria del presidente, entre algunos asuntos, la condena de cárcel de Ábalos. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, una semana intensa. Muy intensa, además, claro, para la prensa internacional, que siempre acoge los temas un poco más distantes, pero es verdad que había información muy golosa porque también nos ha dejado una gran sonoridad en estos días la comparecencia de Pedro Sánchez, la sesión del Congreso de los Diputados, que como recordáis, pues se circunscribe al ámbito de la corrupción. Alberto Núñez Feijóo plantea una posible moción de censura, pero no da el paso. Lo reitero. Por la decencia que representa esta Cámara, deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo. Y a continuación le estaríamos dando la voz al pueblo en unas elecciones que Sánchez se niega a convocar. Pedro Sánchez, que contesta a los casos de corrupción. Porque claro, por esa misma regla de tres, claro, es que ustedes hostigan a mi mujer por llevarse 0 euros en su trabajo y protege a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos de Madrid. Pero qué valentía y qué integridad. Los socios parlamentarios intentan mantener la cohesión. Poca gente lo ha tenido tan a huevo como usted. Lee bien, más o menos, depende del día, pero más o menos lee bien lo que le escriben. Pero tiene una tendencia a, ¿cómo lo diría?, a la vileza. Lo digo porque luego va de moderado y de majo.
que yo creo que le penaliza. ¿Qué es eso de mandar a la gente al psicólogo? Respondía Gabriel Rufián a Alberto Núñez Feijóo, que había dicho que el padre de Pachi López iba a estar muy poco orgulloso de él, se iba a avergonzar, y además que Sánchez debía ir al psicólogo. Bueno, también Merche Azpeitia de Bildu decía: esto ya no es resistencia, aquí hay que pasar a la ofensiva. Señor Sánchez, no decimos esto como ataque, trasladamos esta lectura para que sean conscientes de lo que está sobre la mesa y actúen en consecuencia, para que dejen de resistir y pasen a la ofensiva. Porque no van a parar, señor Sánchez, ¿no? Porque aquí el pulso no se libra contra la oposición, dicen, se libra contra los aparatos del Estado. Bueno, ¿qué tal repercusión en la prensa internacional? Lo han acogido bastante, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, llevan toda la semana hablando. Ahora sí que repasamos caso por caso, digamos, los otros dos asuntos que han centrado el foco sobre Pedro Sánchez, sobre el impacto de la corrupción en su gobierno y en su persona, y lógicamente esta comparecencia que bueno, explicaba Le Monde, por ejemplo, el diario francés explicaba que había sido una sesión, parlamentaria a petición del propio Pedro Sánchez para dar explicaciones sobre, pues, esta especie de acumulación y de aluvión de investigaciones y de juicios y de sentencias sobre temas de corrupción que están envenenando su gobierno. Pues ha sido puesta de relieve por unos cuantos medios. Y fíjate que la sensación, bueno, hay varios que lo recogen y se hacen eco un poquito de las palabras de Pedro Sánchez. Euronews también decía, el jefe del gobierno español pues niega toda esta idea de corrupción generalizada que se está dando, o que desde la oposición están intentando poner el foco o dar esta percepción en general. La verdad es que recogían un poquito sus palabras en este sentido, pero la sensación es que realmente se encuentra en una situación de gran aislamiento. Hablaba también el diario francés Le Monde de quizá se encuentra más débil que nunca y en una situación complicada, pero sigue siendo imperturbable. Es lo que ponía, por ejemplo, de relieve el diario La Croix en su comentario, que se mantiene totalmente firme y sin que parezca que la afecta. Bloomberg también destacaba esto mismo, que se mantiene el presidente español firme a pesar de todos estos escándalos. Y luego Le Monde sí decía una cosa interesante, que es que se mantiene fuera del alcance de una oposición que parece impotente, a pesar de que los medios resaltan toda esta acumulación de escándalos, de casos, y recogen también, incluso Le Monde también, por ejemplo, hablaba, o el diario alemán Die Tageszeitung hablaban un poquito de cómo todos estos casos estaban generando malestar entre los socios de gobierno y también entre los aliados parlamentarios, y algunos denunciaban esta situación, incluso algunos se mostraba favorable a convocar elecciones, pero de momento la derecha seguía sin tener apoyos necesarios para convocar una moción de censura. Así que en general la lectura que hace la prensa internacional de esta comparecencia es que Pedro Sánchez se mantiene, defiende su gobierno, defiende, digamos, su balance, aunque admite que ha habido errores y admite que estos casos de corrupción son especialmente dolorosos, pero también defiende su idea de mantenerse al frente del gobierno y, sobre todo, que la oposición no se encuentra en posición de plantear ninguna moción de censura ni de momento ninguna alternativa dentro de lo que es la aritmética parlamentaria. Así que esto es un poquito la lectura y el análisis que se hace de esta comparecencia. Es llamativo porque que considere la prensa internacional que se defiende con imagen de firmeza y resistencia y queda fuera del alcance de la oposición, no deja de ser una pequeña victoria. Es verdad que es la prensa internacional, que es su interpretación, pero tiene algo de pequeña victoria, ¿no? Sí, ahora si quieres te cuento también, es verdad que se han estado informando y dando cuenta del impacto que tenía, o del caso, de la sentencia del caso Ábalos, también todo el caso contra Begoña Gómez, y la sensación sí que es que está bajo una extrema presión, en una situación, pues Le Monde, por ejemplo, decía en el titular, más frágil que nunca, pero resiste, se mantiene y beneficiado, entre otras cosas, por esa situación, que el Partido Popular o la derecha española no tienen los apoyos suficientes para plantear una moción de censura, y intentando reivindicar las cosas que ha hecho su gobierno. El New York Times también decía una cosa que era interesante, hablaba, y lo han recogido inicialmente cuando se produjo el caso contra Begoña Gómez, pero
el final de semana, así cuando en ese momento pues se limitaba un poquito a explicar los detalles, con el paso de los días sí ha destacado una cosa, y es que este caso tiene una serie de circunstancias y de detalles que hace que, bueno, pues que realmente podría incluso ayudar a Pedro Sánchez a sobrellevar esta situación, porque el caso en concreto contra Begoña Gómez pues tenía unos indicios de persecución por parte del juez, de retirada del pasaporte, una serie de actuaciones que realmente podían haber inclinado la balanza en el lado contrario, ¿no? Señalando que había una obsesión y que realmente había se había exagerado mucho todas estas circunstancias. Así que esta es un poco la lectura que hace la prensa internacional. Admite y señala y recoge y habla un poquito de todas estas investigaciones, considera que Pedro Sánchez está realmente en una situación complicadísima, pero pues pone de relieve que de momento se mantiene y que se lo permite pues la debilidad de la propia oposición en España. Es que era algo que señalaban ayer los propios oyentes aquí en la cafetera. Decían, claro, para empezar, el descrédito, como siempre, una vez más, es el exceso. El descrédito institucional puede ser formidable, porque de casos de corrupción serios, la condena de Ábalos, de la que vamos a hablar ahora, pues es evidentemente un caso donde se han destapado pruebas bastante poco refutables, pero de ahí, claro, si lo mezclas con la cantidad de titulares que ha generado el caso de Begoña, el caso del hermano, con la hipérbole, la exageración, con toda la... pues llega un momento que la gente desconfía de todo. Y sí ponían relieve... Los medios internacionales también recogen un poquito esa estado sensación, de ánimo, ¿no? Que en algunos casos hay exageraciones. Claro. Y luego la condena, el caso Ábalos, la condena 24 años. Claro, todo esto aquí en España ha sido un terremoto, ha sido un terremoto político. Aldama, beneficiado por esa condena, dice que habrá más revelaciones. El empresario, que es señalado en la sentencia por haber pagado estas corrupciones. Dijo usted que tanto uno como otro, tanto Zapatero como Sánchez, iban a acabar en prisión. ¿Por qué? Bueno, uno ya está imputado, que es el señor Zapatero, y el otro va a acabar imputado por diferentes cuestiones, pero va a ser imputado y va a acabar en la cárcel como Zapatero. Que se está paseando por los platós, muy satisfecho, muy orgulloso, presumiendo de los más de 3 millones de euros que se ha embolsado con esa operación. Mientras tanto, la sentencia, con las dudas que también plantea gente tampoco sospechosa como José Antonio Martín Pallín, que dice, bueno, yo puedo no ser objetivo por las razones que sea, pero... Es llamativo en los estándares internacionales de comportamiento de la judicatura que aprobó Naciones Unidas y que firma España, habla de una persona a ojos de un observador neutral. Yo no soy neutral, pero yo pondría eso que acabas de plantear, que lo examine un observador neutral. Esto me parece absolutamente escandaloso. Lo que se ha producido es escandaloso. Pero claro, aquí se mezclan muchas cosas, pues algunos capítulos, algunos capítulos, por ejemplo, los del hermano, la mujer, y otros los de la sentencia del caso Ábalos, que sí ha sido muy destacada por la prensa internacional, ¿no, Pai? Sí, la verdad es que desde el New York Times, The Guardian, Le Monde, el Tagesschau, Bloomberg, Le Figaro, la Libre Belgique, Euronews, multitud de medios de todo el planeta la han recogido y han informado de ella, ¿no? El titular principal es que un exministro y sobre todo un aliado muy cercano de Pedro Sánchez ha sido sentenciado a 24 años de cárcel por corrupción. O sea, este es el titular que realmente sí que recoge la mayor parte de los medios internacionales, ¿no? Se habla además de que fue brazo derecho, es una de las expresiones más utilizadas por los medios internacionales para intentar explicar quién era José Luis Ábalos, la influencia que tenía en el seno del PSOE. Algunos también mencionan que fue secretario de organización del partido y que fue una figura clave en el ascenso de Pedro Sánchez. Así que esta condena, pues se interpreta, el impacto que puede tener para Pedro Sánchez se habla, ¿no? Algunos medios también dicen que es un golpe particularmente duro. El New York Times, por ejemplo, dice que agrava la crisis para Pedro Sánchez y en este sentido, pues que esta
esta condena. Explican todos los medios internacionales que ha salido el Tribunal Supremo, que ha considerado culpable a José Luis Ábalos y a Koldo García, bueno, pues de toda la retahíla de delitos, ¿no? De pertenencia a organización criminal, de soborno, malversación, tráfico de influencias, y que esto pues merece una condena de 24 años de cárcel en el caso de José Luis Ábalos y de 19 años en el caso de Koldo García. Hablabas de Víctor Aldama. No es algo sobre lo que pongan especialmente el foco, pero sí que lo destacan unos cuantos medios internacionales. De Político, por ejemplo, la edición europea, ¿no? pone de relieve que ha sido una decisión un poco sorprendente por parte del Tribunal Supremo, que condenó a Víctor Aldama a 4 años y medio, pero suspendió la ejecución de la condena por la colaboración de este empresario. También recuerda de Político que esta figura, que Víctor Aldama, llegó a intentar o llegó a vincular al Partido Socialista. Decía que parte de los fondos se venía al Partido Socialista, e incluso intentó involucrar a Pedro Sánchez en su declaración, aunque explica que no aportó ninguna prueba de esto. Le Monde también se hace eco del caso de lo que la sorpresa que ha suscitado y cierta polémica, porque era el tercer hombre juzgado en este caso de las mascarillas, que se llama caso de las mascarillas, y bueno, pues había sido condenado, pero la condena había sido suspendida. El Tageszeitung, por ejemplo, el diario alemán, entraba un poquito más allá, hablaba también de la crisis que para el gobierno, la crisis interna, es decir, el malestar que había provocado en los socios esta condena de Ábalos y de Koldo. Mencionaba también la controversia con el tema de Aldama, porque decía que además era el empresario que había admitido haber sobornado tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García, y que en cambio, bueno, pues esta suspensión de la pena pues había llamado la atención. Y luego había el artículo de The Guardian, el diario británico. Era interesante porque, bueno, entraba un poquito, explicaba todos los detalles del caso, de cómo había sido tanto la condena a José Luis Ábalos, pero luego terminaba mencionando que también se había dado todo el caso contra Begoña Gómez, también contra David Sánchez, y bueno, pues venía a decir algo así como que los casos de lawfare, que parecía que eran cada vez más comunes en España, ¿no? Porque además explicaba que por la legislación española los tribunales están obligados a admitir y a por lo menos a estudiar las querellas de organizaciones privadas o de individuos, sin importar lo frívolo de que los cargos podían parecer, ¿no? Y recordaba, en este sentido, incluso mencionaba directamente la palabra lawfare, y por ejemplo recordaba que mientras fue alcaldesa de Barcelona, Ada Colau tuvo que enfrentarse a 22 querellas de los tribunales. Luego todas fueron desestimadas, pero era un instrumento que se utilizaba en la política española también, pues eso, para interferir o para influir en las decisiones o en la actividad política. El caso es que, bueno, ya en las últimas horas decíamos, suceden muchas cosas en la actualidad y además, bueno, pues lo que nos obliga a estar permanentemente atentos a los cambios. Pero, claro, una de las cosas que hemos escuchado también ha sido al propio Ábalos en las últimas horas pronunciándose sobre su sentencia. He recibido decepcionado la sentencia. Es cierto, siempre tuve la intuición de que iba a haber una condena, pero no esperaba, lógicamente, esas penas tan abultadas que creo que han llamado la atención incluso a cualquiera que tuviera inquina o deseara la mayor de las penas. Claramente. Así que, bueno, pues mucha expectación tanto dentro como fuera de nuestro país en torno a esta materia. Oye, también, claro, el juicio por corrupción contra Begoña Gómez, la prohibición de salir de España, también han tenido bastante repercusión. El propio Pedro Sánchez aludía a los cargos que pesan sobre su mujer. Mi mujer empezó a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid en 2012. Es decir, 2 años antes de que yo fuera elegido secretario general del Partido Socialista y 6 años antes de ser elegido presidente del Gobierno de España. Cuarto, la cantidad total que mi mujer ingresó por dirigir la cátedra extraordinaria y desarrollar un software asciende a un total de 0 euros. 0 euros. Y quinto, la instrucción contra mi mujer, también contra mi hermano, se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía. En el caso de mi mujer...
Silencio, por favor. Señor de Olano, silencio. Repito, la instrucción contra mi mujer, también contra mi hermano, se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía. En el caso de mi mujer ha sido objeto de 15 revocaciones, o bien totales o parciales, por parte de la Audiencia Provincial y media docena de quejas del Consejo General del Poder Judicial, y ha culminado con unas medidas cautelares que yo creo, señorías, sobrepasan todos los límites de lo razonable, cuestionando incluso la labor del Cuerpo Nacional de Policía. Desde luego, como caso de enriquecimiento, creo que son en un total de 2 años en actividades relacionadas. Decía el presidente del Gobierno 0 euros, pero incluso en actividades relacionadas es un máximo de 17.000 euros en 2 años. No parece una cantidad, como desde luego, para hablar de corrupción, pero sí que tiene mucha repercusión en la prensa internacional, Pai. Sí, tanto el hecho de que la mujer del presidente español vaya a ser juzgada por un caso de corrupción, como esa decisión y esas medidas de control que el juez Peinado decidió imponer a la mujer del presidente, prohibiéndola salir del país, confiscándole el pasaporte y obligándola a comparecer 2 veces al mes ante las autoridades. La verdad es que esto, por ejemplo, es el titular que llevaban algunos medios como la CNN, The Guardian también lo ponía en riesgo, el Frankfurter Allgemeine, que decía, el diario alemán, que decía, es que el juez ha considerado que había riesgo de fuga por parte de Begoña Gómez, ¿no? Tanto el hecho de que vaya a ser juzgada por corrupción como toda esta especie de, parecía cierta exageración en las medidas de control por parte del juez Peinado, ya te digo que ha sido recogido por bastantes medios internacionales. No entraban tanto en los detalles del caso, en cuanto a que ha podido cobrar o los detalles, pero sí explicaban un poquito el trasfondo del caso, ¿no? Explicaban que el juez Peinado lleva 2 años instruyendo este caso, que ha pasado por varios delitos diferentes y que finalmente ha decidido la apertura del juicio contra la mujer del presidente, con una serie de cargos que van desde el tráfico de influencias a la malversación, CNN recogía que decía que se había aprovechado de su matrimonio para avanzar en su carrera en la Universidad de Madrid. Era uno de los aspectos que se ponían en el foco y que se ponían de relieve en estas crónicas de los medios internacionales. También, pues se subraya que este es otro de los casos que impacta y que engulle un poquito al gobierno de Pedro Sánchez y en concreto a su círculo más íntimo, ¿no? En el caso de la familia, muchos medios, no solo estos que te comento, sino otros como la NBC, de Telegraph, del Spiegel, también lo han recogido, aunque también es verdad que hay unos cuantos que han puesto de relieve, algunos como Le Figaro, Reuters o La Dernière, que también se ha abierto un proceso disciplinario contra el juez Peinado después de toda esta investigación, ¿no? Esta decisión del Consejo General del Poder Judicial de abrir un proceso disciplinario en base a las quejas o algunos de los aspectos que había decretado el juez Peinado, también ha llegado a los medios internacionales. O sea que todo el caso está siendo destacado y analizado. Y como te decía antes, el New York Times también es uno de los que ha profundizado, lo recogió cuando se habló y cuando se conoció tanto la apertura de juicio como la prohibición de salir de España, que también lo ha destacado, y esa obligatoriedad de comparecer cada 15 días ante algún tipo de autoridad o incluso ante el propio tribunal. Y luego a finales de semana sí que es verdad que destacó esto, ¿no? Como la mujer del presidente español había sido acusada de corrupción, pero era algo que podía terminar incluso ayudándole, ¿no? Porque es verdad que recogía el New York Times pues muchas de las debilidades, era la palabra que utilizaba, ¿no? Digamos los flecos que no cuadran, algunas de las, el hecho de que hubiera 2 años de instrucción, que los cargos fueran cambiando, que algunos de ellos no tuvieran mucha sustancia. Todo esto decía el New York Times, que primero había sido anunciado por parte del gobierno y servía un poquito al relato del gobierno de que había una campaña en contra, que había una obsesión por parte de este juez contra la mujer del presidente, y podía servir al gobierno y en concreto a Pedro Sánchez para desacreditar algunos de los demás casos de corrupción, pues contra su hermano o incluso algún otro que le estaba digamos cercano al Partido Socialista y al actual gobierno.
Bueno, pues más asuntos que también la prensa internacional ha llevado a sus páginas. Hemos visto también, claro, la posición de España, la posición internacional sobre Gaza, sobre Palestina, ha sido muy valorada en el exterior. Creo que incluso impacta también en el ámbito futbolístico, Pai. Sí, al menos es lo que ha puesto de relieve Al Jazeera, el canal qatarí esta semana. Bueno, pues en el Mundial que se está jugando en Estados Unidos, México y Canadá, la selección española se enfrentó con Arabia Saudí. Y un reportaje de Al Jazeera lo que ponía de relieve es cómo, digamos, los aficionados al fútbol en Gaza siguen y apoyan de forma muy masiva a España en el Mundial, ¿no? Y hablaba en un reportaje que titulaba algo así como Fútbol, Guerra y Solidaridad, y explicaba que en un pequeño café que se ha montado un poco de forma bastante precaria en Ciudad de Gaza, pues se estaban reuniendo algunos aficionados al fútbol palestinos, y en concreto se habían reunido para ver el partido de España contra Arabia Saudí del pasado 22 de junio, ¿no? Explicaba que era pues una pantalla muy pequeña, pero había servido como una especie de desahogo para la población ahí en Gaza, la posibilidad de seguir el partido. Y en este caso concreto, en este partido concreto, el apoyo a España había sido, bueno, pues muy llamativo, ¿no? A pesar de que con Arabia Saudí, Palestina tiene una serie de vínculos estrechos, pero sin embargo decía que hay una pasión por la selección española que tiene que ver con lo futbolístico. Es verdad que algunos de los jugadores pues son seguidos, pero tiene mucho que ver sobre todo con la posición política y humanitaria que ha tenido España durante la guerra de Gaza, la guerra de Israel en Gaza, y cómo bueno, pues se había destacado a nivel internacional por ser uno de los países más críticos contra el gobierno de Israel, incluso hablando de genocidio, denunciando un poquito la muerte de los palestinos, los asesinatos y todo esto. Y bueno, pues entrevistaba a varios seguidores palestinos que explicaban un poquito cómo se sentían representados o estaban, digamos, animando a España por encima de otros equipos. También mencionaba Al Jazeera que Lamine Yamal, la figura del equipo español, también había recibido muchos elogios y mucho reconocimiento por parte de los palestinos, porque en un reciente triunfo con su equipo, con el FC Barcelona, había llevado la bandera palestina y había ondeado me parece que era en el desfile de celebración, en uno de los títulos, no sé si fue la Liga o otro de los títulos que había ganado el Barcelona. Y bueno, pues este era un acto que se había recibido con mucha alegría y con mucho agradecimiento en Palestina, porque cada vez que alguien mostraba su solidaridad con el sufrimiento que estaban teniendo, bueno, pues se minimizaba un poquito. Así que todo este vínculo entre el fútbol, la solidaridad y la guerra, pues había sido puesto de relieve por Al Jazeera. Y luego, pues, ¿qué os vamos a contar? Estáis en casa escuchando esto, probablemente en algún lugar del mundo, si no estáis muy lejos de España, padeciendo esta extraordinaria ola de calor que padecemos en toda Europa. No es extraordinario de España, tiene también consideración, en otros países lo estáis viviendo, salvo que estéis fuera del continente, pero es verdad que tiene a todos los medios internacionales muy sorprendidos. All of the deaths in Spain, 212 of them have been recorded in people aged over 65 years. It's as the country reaches its highest daily average temperature since 1950. Climate change. Una ola de calor extremo atraviesa Europa. Este martes, Francia reportó la jornada más caliente de su historia desde que se tienen registros. En algunas zonas del país, la temperatura ascendió hasta los 44. Francia, Italia, Reino Unido. En París, en Francia las centrales nucleares paradas, pero sí, esta ola de calor en España, también cómo hemos ido transformando las ciudades. No hay un solo refugio climático, cómo la gente está buscando. Luego os voy a contar una historia muy peculiar después cuando hagamos este repaso a la prensa internacional, pero Spanish Revolution utilizaba precisamente este tema de la ola de calor para poner el foco en cómo el capitalismo persigue las disidencias, y mientras hacen campañas de publicidad imitando playas urbanas, unos chavales colocan una pequeña piscina de plástico y aparece la policía. Es una cosa increíble, pero en todo caso, Pilar, también los efectos sobre España han tenido repercusión en el exterior, ¿no? Sí, muchos medios, es verdad que el tema del calor ha sido
bueno, tremendo en esta última semana de junio, y la verdad es que ha llamado mucho la atención. Claro, hay muchos países que no están acostumbrados. Francia me parece que ha tenido un montón de ciudades que han llegado a los 40 grados de temperatura, algo que es realmente inusual. Esto ha provocado, de hecho, varias muertes y problemas de salud. Reino Unido también, Alemania, y en este sentido, bueno, pues muchos medios han puesto el foco en uno de los países que se considera acostumbrado a esta situación, como es España, ¿no? Y especialmente en la prensa francesa ha habido un montón de reportajes y de artículos que se fijaban y destacaban pues, distintos aspectos de cómo en España se lucha contra el calor. Hubo uno también en Radio France que era curioso porque ponía el foco en una iniciativa de profesores catalanes para denunciar precisamente uno de los aspectos en los que en España no está bien resuelto el tema del calor, que eran los colegios, ¿no? Y cómo los problemas en muchos colegios que carecen de climatización, en muchos colegios públicos, es un asunto que estaba en el debate en España, y precisamente pues Radio France hablaba de una iniciativa de profesores catalanes documentando las temperaturas a las que llegaban sus clases y sus colegios, y a las que tenían que trabajar ellos y tenían que estar los niños a pesar del calor, porque no se estaba abordando este asunto desde las autoridades. Así, este era uno de los temas. Pero la mayoría de los medios franceses que han puesto el foco, lo que han señalado es cómo en España primero existen los refugios climáticos, luego existe la jornada intensiva, existe incluso, hay una serie de medidas, lo destacaban West France o RFI, la emisora internacional, bueno, pues que realmente prohibían el trabajo, permitían incluso algún tipo de permisos y digamos de permisos con paga en el caso de que el calor superara una serie de umbrales, y les llamaba la atención un poquito toda esta cultura que decía Lacroix, esta cultura de resistencia al calor o cultura del calor que realmente tenía la población española bastante interiorizada, y que explicaba cómo se llevaba mejor pues estos picos de estar por encima de los 40 grados en varios momentos del verano. Y bueno, pues estaba sirviendo un poquito de ejemplo a buena parte de los países europeos que lo están sufriendo, o que lo han sufrido por lo menos en esta última semana de junio. Las olas de calor, que además han venido acompañadas también con polémicas políticas, porque ya sabéis que aquí hay un debate sobre si las administraciones deben dotar de recursos a las aulas, a los colegios, para intentar mitigar estas extraordinarias temperaturas. Claro, que esto ha provocado polémica en los últimos días. Sabéis que la derecha en algunos lugares ha frivolizado con este tema, lo cual ha sido objeto de debate televisivo. No creo que haya ningún tipo de problema por la ola de calor y la enseñanza. Se pueden ventilar las aulas, los niños pueden llevar abanico. Un abanico se puede hacer, y puede ser además una terapia ocupacional muy importante para los niños, haciéndolo como lo hacíamos cuando éramos pequeños. Dobla, y tienes el abanico. Es prácticamente una década de que estos sinvergüenzas se rían en la cara de las familias que llevan a sus hijos e hijas a las escuelas públicas. No existe ningún estudio, ni uno solo, que diga que con unas temperaturas muy altas se estudie mejor. Pero sí hay abundancia de estudios que indican que con las altas temperaturas la tarea de docencia y la de aprendizaje se ven enormemente dificultadas. Ellos lo saben y les da completamente igual. Los únicos centros públicos en la Comunidad de Madrid que no están climatizados son los colegios. Estos que dicen que el calor no es para tanto, viajan en coches oficiales con buena climatización. Es que es un debate que parece muy estéril, Pai, pero a mí me tiene alucinado, porque la frivolidad... Yo comprendo que si se establece el debate, las administraciones tienen los recursos que tienen y se hace lo que se puede. Se puede discutir dónde están las prioridades, pero me resulta verdaderamente dramático ver cómo se utilizan con sorna, con cachondeo. Oye, que nosotros hemos jugado a pleno sol. Para empezar, no era el mismo pleno sol, pero bueno, nosotros hemos viajado en un 600 detrás con una olla express, 6 personas metidas. Pues sí, las sociedades no tienen nada que ver, y en cualquier caso es demencial. Ver las condiciones en las que están, es que claro, hay que pensar en Sevilla, en Murcia. Es que hay que pensar en algunos lugares donde es imposible meterte en un aula. Es una pasada, Pai.
Sí, y esa idea de, no, pues el calor puede ser hasta fuente de inspiración, como dijo el consejero de Cultura en la Comunidad de Madrid, quizá eso sea lo más indignante para los profesores, porque como decía, se podría incluso argumentar que el coste, además en los colegios, que es verdad que no hay clases, pues aproximadamente desde el 20 de junio hasta el 10 de septiembre los colegios están cerrados por vacaciones, aunque es verdad que esto también está cambiando, porque muchos colegios abren durante el verano precisamente para permitir a los padres con campamentos o con algún tipo de actividades, así que no sería del todo cierta esa idea tampoco, pero bueno, se podría justificar o como dices, hay una serie de recursos, pues se priorizan la contratación de profesores frente a climatizar, es decir, se podría abrir ese debate. El problema es que los argumentos para rechazar y para casi despreciar estas denuncias y estas peticiones rayan la burla y realmente la incomprensión y como decía Emilio Delgado, ¿no? Gente que tiene su despacho y la oficina en la que trabajan con una climatización a 21 grados, ¿no? Y estás obligando a los niños y a los profesores a trabajar con 38, 39 y dando clases, que es una situación bastante dura y encima te da la sensación que se están riendo de ti, así que coincido. Y fíjate que es verdad que ha llamado la atención incluso de Radio France, ¿no? Que la exasperación de profesores, decía en el titular, pues ha dado lugar a estas denuncias y a que incluso se estuvieran utilizando las nuevas tecnologías con las aplicaciones y tal para pues dar a conocer las condiciones en las que tenían que trabajar. Los refugios climáticos. Fijaos, Spanish Revolution, precisamente, os decía antes, cogía un suceso en Francia donde la policía se personó después de que unos chavales pusieran una pequeña piscina en la calle de plástico y nos hablaba precisamente sobre el capitalismo, la penetración, la injusticia, el escalón tan gigantesco que supone, y lo hacían con estas palabras. Un minuto. París, ola de calor histórica producida por el cambio climático antropogénico provocado por la codicia neoliberal. La ciudad ardiendo, el asfalto se derrite, las míticas buhardillas bajo los tejados de zinc llegan a los 60 grados, las vías del tren se deforman, hasta las centrales nucleares se paralizan. En este escenario, una firma de lujo monta una playa artificial en la ciudad universitaria, con arena, decorado tropical y hasta una ola gigante. Todos los recursos a su alcance para continuar vendiendo el mismo lujo absurdo e inútil que nos ha traído hasta esta situación climática. Y al mismo tiempo, en una zona popular de la ciudad, unos chavales ponen una piscina de plástico para refrescarse y combatir así el calor extremo, porque en su barrio no hay refugios climáticos ni ninguna medida de adaptación. Y entonces sucede el absurdo. Aparecen varios vehículos policiales, todo un despliegue policial para desmontar una piscina en plena ola de calor extremo. Ahí tenéis el capitalismo explicado en 30 segundos. Si una marca millonaria dedicada al lujo extremo ocupa espacio público para montar una fantasía climática, eso es progreso. Todos los recursos a su alcance. Pero si unos chavales pobres usan la calle para no morirse de calor en plena canícula provocada por el mismo cambio climático patrocinado por las marcas de lujo, eso es desorden y deben ser desalojados por las fuerzas de seguridad del sistema. Es la frontera entre quienes pueden comprar el verano y quienes tienen que pedir permiso para no morir en él. Aquí falta mucha justicia social y sobra capitalismo. Pues claro, es que con contrastes tan gigantescos, dice, unos chavales, se presentan decenas de policías, una cosa, en fin, bastante insólita. Bueno, vamos a cerrar el capítulo de la prensa internacional y vamos a abrir el capítulo un poco de las otras noticias que se quedan fuera del panorama, porque se quedan sepultadas en páginas interiores, pero que merecen ser destacadas. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es
Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis. Bueno, pues sí, con la mirada puesta en otras noticias que se quedan fuera. Fijaos, hay una agencia gaditana, La Vecina, que se ha hecho muy viral por un vídeo. Nos pedían los oyentes, nos decían, tenéis que hablar de este tema. Un vídeo crítico con Amazon y con los repartos de Amazon, con el daño tan extraordinario que hace al pequeño comercio. Claro, bueno, el vídeo vamos a ver si con el audio lo podemos comprender bien para ver en qué ámbito se maneja y lo hablamos, porque es bastante ingenioso. Buenos días, soy el repartidor de Amazon, que tengo un paquete para entregarte y no hay nadie en casa. Mira, ¿tú lo puedes dejar en la papelería de la esquina? ¿La de Juan? ¿Esa cerró el mes pasado? Pues mira, la pastelería que está un poquito más para arriba, si no. Está en obras todo el bloque, parece que están haciendo unos pisos turísticos. Pues mira, en el Alejo, que siempre está abierto. Ahí no puedo, ahí no me cogen los paquetes. Mira, lo que sí está abierto es la librería de aquí un poquito más para arriba. ¿Te lo dejo ahí? Venga, déjalo ahí mismo. ¿Quién era? Nada, el repartidor de Amazon para el libro que pedí. El repartidor de Amazon para el libro que pedí. ¿Dónde lo deja? En la librería del barrio. Es verdad que estamos viviendo una... Que se mantiene abierta a duras penas. A duras penas, claro, cerrado. Con una dificultad enorme. Pero es verdad, estamos rodeados de librerías. ¿Qué nos costaría? Porque además es tan fácil como tener el teléfono de tu librería y cuando quieres un libro, llamar y decir, oye, ¿tienes este libro? No. Y lo puedes pedir, ¿cuándo lo puedes recibir? Y lo haces vía librería en lugar de hacerlo vía Amazon, que por otra parte es mucho más cómodo porque lo puedes recoger y no tienes que estar en casa pendiente cuando te lo van a llevar. De todas formas, no entiendo cómo... El vídeo es muy ingenioso, la campaña está muy bien, sí. Pero hay una cosa que no entiendo. La está llamando diciendo que dónde deja el paquete. Y dice, pues hombre, te abro y me lo das. No, yo creo que era una llamada. Es verdad que en el vídeo parece que está llamando al telefonillo, pero entiendo que es una llamada por teléfono, ¿no? Si no estás en casa, te llaman por teléfono. Sí, que no le pilla. Vale, porque digo, hombre, no me cuadra, estás llamando al telefonillo, ¿sabes? Pero efectivamente, sí, está muy bien contada. Perdón, mis disculpas a la agencia gaditana, que además es muy buena. La Vecina han hecho, desde luego, una pedazo de campaña, porque revela muy bien. No deja puntada sin hilo, porque al final también menciona, el otro, la pastelería cerrada porque están de obras para hacer pisos turísticos. O sea, sí, da un par de viajes bien interesantes. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué cosas? Claro, vivimos en un tiempo lleno de contrastes y todas estas cosas, y encima con un estrés enorme. Por cierto, creo que hay una investigación sobre el sueño. Creo que altera la falta de sueño, altera el equilibrio celular del cerebro, porque digo, sí, con estos tiempos que estamos viviendo tan ansiosos, tan angustiosos, de tantos cambios, pero resulta que el cerebro continúa procesando estímulos e información mientras empiezas a dormir, pero no dormir causa fatiga, pero también cambios que se miden en las conexiones neuronales, ¿no? Bueno, eso es al menos lo que ha determinado un estudio sobre el sueño, ¿no? Sobre el hábito del sueño. Es verdad que además, ahora que llega el verano, que seguramente se alteren los hábitos de sueño de mucha gente, pues es interesante, ¿no? Al final, una noche sin dormir, lo que viene a decir el estudio es que altera el equilibrio celular del cerebro. Es evidente que no dormir una noche causa fatiga y, pues está asociado con otras cosas, tipo irritabilidad, una serie de cosas, pero es verdad que lo que no sabíamos es que también afecta a las conexiones neuronales. Y han estudiado cómo realmente esto se puede incluso medir, cómo hay, por ejemplo, el estudio era tras 28 horas sin dormir y cómo eso realmente tiene un impacto medible en el nivel de funcionamiento de las conexiones cerebrales, y aunque dicen que se necesitarían más estudios y sobre todo con probablemente un número mayor de estudios, pero realmente esto tiene un efecto claro que además altera el equilibrio celular del cerebro y que es otro de los aspectos que habría que tener en cuenta a la hora de pasarnos una noche en blanco.
Pero bueno, si os quita el sueño la corrupción, sabéis que ayer se dieron a conocer algunos datos de transparencia, de la lucha contra la corrupción, y el informe del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del año 2025, que evalúa a los principales partidos políticos del ámbito nacional con representación en el Congreso, los datos son mucho mejores de los que uno imaginaría. Lo digo porque es verdad que vivimos tiempos de mucha ansiedad, donde parece que todo es una hecatombe, que solo hay malas noticias, que todo es terrible, que todo está fatal. Pero fijaos, datos de la lucha contra la corrupción son percepciones, pero la comparativa de PSOE, PP y Vox. El PSOE es el partido con mayor puntuación y aumenta en relación con el informe del año pasado. Los partidos de la izquierda son más transparentes según este informe. El orden es el siguiente: el PSOE, muy alto; Podemos, seguido de Podemos; Izquierda Unida y Sumar. Después estarían el Partido Popular y Vox. El PSOE ha aplicado 4 de las 7 recomendaciones. Se reconoce que ha sido así, de la misma manera que también se señala en ese informe que PP y Vox han aplicado 0 de las 12 recomendaciones de transparencia. Claro, muchos de estos indicadores pues son encuestas, son medidas que se han analizado previos a las grandes explosiones de estos casos. Pero, por ejemplo, vemos en The Economist, en los índices que elaboran, en VDEM, en Freedom House, por ejemplo, el The Economist, hemos pasado de 8,13 puntos a 8,20. Y eso parece que sitúa a España en un selecto grupo de las 26 democracias plenas del mundo, por delante de Francia, de Italia, de Bélgica. Hemos escalado puntos también para VDEM por encima de Canadá, de Islandia, de Reino Unido. Hay otras encuestas. Freedom House mejora nuestra puntuación, 91 puntos, uno más que el año pasado, mejoramos los resultados. Según la OCDE, en el informe de la perspectiva de anticorrupción e integridad, la Judicatura y la Fiscalía Española son más íntegras que las de países como Austria, Noruega, Suecia. España supera la media de los países de la OCDE en 6 de los 8 indicadores que analiza el informe. O sea que hay un montón de cosas que, claro, cada día, como es un asunto utilizado para la contienda política, pues se soslayan, pero hay importantes datos para reconocer. Ayer el gobierno se esforzaba muchísimo por hacerlos públicos, por darle también espacio y por darle altavoz a todo esto, pero no es una mala cosa. Y es que somos una sociedad bastante solidaria y mucho mejor sociedad de la que nos pensamos. ¿Sabéis una cosa que ha ocurrido? ¿Sabéis quién es Natcher? ¿Tú sabes quién es Natcher, el cómico de Instagram? ¿Te suena, Pai? No, fíjate que pensé que era un rapero. No, es un... no, ya sé quién dices. Sí, creo que es uno que hace sketch, ¿no? Me suena. Sí, hace unos sketches muy divertidos. Sí. Pues, por ejemplo, os pongo uno. ¿Cómo será la vida en el año 2040? Funciona la cuenta, pero no sé de qué es. No sé, tío, ¿la de Disney Plus? No, eso ya está pagado. Pues la de Netflix. También está pagado. Amazon Prime, HBO. No. Apple Service, Spotify, iCloud, PlayStation, Nintendo Switch, Globo, No. Uber Eats, Kindle, la de la luz, No. la de la cafetera, la tostadora, No. la del horno, la del coche, la de la ropa. No, todo eso está pagado. Pues no sé qué puede ser, tío, cancélala. Vale, pues lo cancelo. Oye, voy a tomar una Coca-Cola, ¿quieres? No puede abrir la nevera. La suscripción del frigorífico, tío. Voy a pagarla. Págala, tío, págala ya, por favor, que me apetece tomar una... ¿Cómo está cambiando? Bueno, pues algunos habréis visto los vídeos, son muy populares. Pero además de ser un gran cómico, un gran humorista, además de haberse destacado como una personalidad en esta cosa del humor en las redes, es una grandísima persona. Resulta que le han entregado un premio, 5.000 euros de premiazo, y Natcher decidió donarlo. Estaba allí en el acto mismo y había una asociación de cuidados infantiles. Y bueno, pues en un golpe de conciencia anunció, esto no lo he consultado con mi mujer, tampoco esperábamos ganar este premio, pero creo que va a estar en mejores manos si se lo lleva a esta organización. Os podéis imaginar la cara de la organización, de la ONG y de la gente. Hay mucha gente que hace cosas espectaculares y sin embargo no se le reconoce. Me gustaría que subiera aquí. Esta decisión la estoy tomando en caliente y mi mujer me va a decir: ¿eres tonto? Mi cheque se lo voy a dar a la Fundación Señal Despierto, que está por ahí. Y que me han estado contando, no sé dónde está, ¿se puede subir? Me estaban contando precisamente la cantidad de gente, más de 20.000 niños, que los dejan abandonados
Me ha parecido muy bonito. Bueno, decidió donar el premio a esta ONG que lo recibió, imaginaos. Creo que este momento ha de ser inmortalizado. La gente, pues... Nosotros somos una fundación que trabaja con los miles de niños y niñas que viven en centros de acogida en España. Y en España hay cerca de 20.000 niños y niñas en centros de acogida. Entonces era una oportunidad muy buena para visibilizar también nuestra realidad. Estaban muy emocionados las responsables de esta ONG, una fundación que ayuda a niños de centros de acogida, un gesto solidario de Nacher en los premios creadores, que donó íntegramente el cheque, 5.000 euros a esta fundación. Todo un gestazo de solidaridad. Os podéis imaginar, pues ahora estaban las redes ardiendo con este tema, porque demuestra que además de ser, como digo, un gran cómico, pues es un gran ser humano. Además dijo, mi mujer y yo no podemos tener hijos desde hace muchos años, y cuando me han estado contando a qué se dedican en esta organización, pues eso, a la protección, al cuidado de los menores en centros de acogida, me parece que va a estar en mejores manos este dinero si las tienen ellos. Así que, bueno, un increíble gesto. Pero fíjate, Pai, es que el mundo puede ser muy bonito. Es que el mundo nos recuerda todos los días que hay gente maravillosa por todas partes. Mira, y cuando premian a alguien así y bueno, pues te reafirmas en que realmente parece que sí merecía el premio, ¿no? Totalmente, absolutamente. El premio de los creadores, que legítimamente se lo llevó él y que bueno. Y mientras tanto, también es verdad que como experimentamos, estamos en una etapa de muchísimos cambios. Me gustan mucho los programas de los viernes porque podemos abarcar muchas cosas. Y que parecen noticias desconectadas, pero todos tienen alguna conexión que es bastante interesante y nos enseñan cosas sobre la vida. Hay pequeñas lecciones que son muy amables, Pero fijaos, una reflexión que lo rescatamos como en forma de cápsula, un filósofo, sobre el pensamiento crítico. Decía en La Ventana, de la cadena SER, este filósofo, que algo está cambiando, que está desapareciendo el pensamiento crítico. Y daba una explicación. El problema del desarrollo del pensamiento crítico, el mayor obstáculo, creo yo, tiene que venir, suele venir cuando un sujeto tiene deseo de tener razón, es decir, cuando desea tener la razón. Que esto es muy delicado porque no le interesa conocer la verdad, sino poseerla. Es decir, no es un tema de indagación, incluso a nivel colectivo o podría ser hasta individual. No le interesa esa parte, lo que le interesa es poseer. Entonces, cuando el sujeto tiene deseo de tener razón, le da igual la verdad. Lo que quiera es la hegemonía de su idea por encima de cualquier otra. Y luego estaría también el miedo a la intemperie, es decir, la necesidad de pertenecer, que sería lo que a día de hoy estamos viendo como ideologías, es decir, sea la que sea, ya sea religiosa, ya sea política, me es indiferente, ¿no? Tener tu burbuja, pero, ¿verdad? Sí, y ese efecto burbuja hace que tú delegues los procesos cognitivos a alguien que te lo ha dado resuelto, y como te lo ha dado resuelto, pues no necesitas proceder. Nos hemos acostumbrado tanto a tener razón. Claro, esto que me lo digan a mí, que yo siempre tengo razón. ¿Cómo voy a tener un mal espíritu crítico? Sí, yo nunca me equivoco. Entonces esto siempre que tienes razón. No tienes ese problema, ¿no? Yo no tengo ese problema lo tienen los mortales, pero me ha gustado. Luego el sentido del humor también, la risa, lo importante que es. Hay varias noticias en este sentido interesantes. La risa natural y la risa voluntaria proceden de regiones cerebrales diferentes. Esto explícamelo, Pai, porque me parece alucinante. O sea, no nos reímos desde el mismo lugar del cerebro en una situación que en otra. Sí, sobre todo cuando son pues esas risas un poco que no puedes controlar, ¿no? Esos momentos de risa loca que se desata sin que tú lo puedas casi ni siquiera pues limitar o parar, ¿no? Esas situaciones, pues resulta que activan una región del cerebro diferente de cuando es una risa un poco más política o un poco más, pues las típicas que a lo mejor haces en conversaciones o con algún comentario simpático, pero que realmente no está un poquito más forzado, un poquito más de casi de polite, como dicen en inglés, ¿no? Y la verdad es que es llamativo. También lo han estudiado, que me llama la atención que dediquen, que sea motivo de investigación, pero una universidad de Londres en
en Reino Unido, pues y también con participación italiana, han decidido explorar esta parte. Y resulta que claro, quizá un poco impulsados por a ver qué se activa cuando no puedes dejar de reírte, y será lo mismo que cuando te ríes así en plan sencillo o en plan educado. Y bueno, pues resulta que no, que al final parece que el cerebro se activa de diferentes formas. Hay una parte que bueno, pues que si quieres te digo que tiene que ver con el operculo rolándico, pero ¿El qué? Pero ¿El lo oper interesante qué? es eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué has dicho, el oper qué? Pues es el término que dicen que pues era para se que activa dijeras. la red voluntaria. Se llama el operculo rolándico. Sí, era para que dijeras culo. Porque yo soy para luego así. poder utilizarlo, ¿no? Soy así de adulto, ¿sabes? Soy así de maduro. Pero no, me flipa. Bueno, a ver, tampoco no tengo ni idea de dónde, tampoco nunca me había para pensar dónde se producía la risa, pero me parece bastante guay. ¿Sabes qué? Claro, supongo que dice el estudio es interesante porque dice que hay una parte que afecta al control motor, que eso supongo que es lo que hace que no puedas dejar de reírte, ¿no? En cambio, la otra es simplemente la regulación emocional o otra conexión cerebral, pero es curioso, ¿no? Ya ves. Sí. Me pasó, oye, de verdad, Instagram y las redes sociales son un cometiempo terrible. O sea, nos están licuando el cerebro, tampoco sé cuánto, porque es verdad que ya nos lo licuaba la tele cuando éramos pequeños, que nos pasábamos las tardes enteras. Yo recuerdo cuando era crío, las tardes enteras, pero es verdad que están tan bien diseñadas para entretener que de pronto te descubres con una ansiedad que te cagas perdiendo un montón de tiempo viendo redes sociales, ahí haciendo swipe. Pero ayer me salió una cosa, me daba vergüenza ajena del ataque de risa tan gigante que me dio. Era una broma, debe ser muy popular, porque yo la bajé, se la envié a un montón de amigos y a nadie le hacía ni puta la gracia. Pero un tío está durmiendo y entonces unos compañeros de piso, que no sé si son una familia, son hermanos, son todos muy raros, y deben ser como del norte de Polonia, un sitio muy extraño, o de Transilvania, porque tienen una pinta de Transilvania que te cagas. Y entonces el hermano está durmiendo, coge un pegamento Loctite, uno de los hermanos, fíjate qué canallada, coge unos cuernos como de vaca, de estos huecos como de vikingo, que están huecos, y le pega un cuerno a cada lado de las orejas. Y además le coge el labio y se lo pega a la nariz. Tú coge el labio superior y pégatelo en la nariz así. Y además ponte 2 cuernos gigantes, pegados, con Loctite. Y entonces se oye cuando se despierta, empieza a pegar gritos, y entonces el otro empieza a reírse. Una de los miembros de la familia que está por allí por la cocina no puede evitar que escupir todo lo que estaba bebiendo al ver aparecer al otro con los cuernos gigantes y los labios pegados, y entonces empiezan a descojonar con cara de psicópatas. Mira, yo estaba viendo ese vídeo, que es la cosa más absurda que ha pasado por delante de mi vida, perdiendo el tiempo como te puedes imaginar. Me entró un ataque de risa tan absolutamente loco que digo, qué sana es la risa de verdad. Es que es sanísima, es que de pronto todo el estrés se me fue. Y yo se lo envié a todo el mundo pensando que a todo el mundo le iba a hacer la misma gracia. Oye, no te creas que he recibido ningún feedback. O sea, que la gente ha debido pensar, pero este idiota, o sea, yo te lo juro, hacía años, pero años que no me reía así a mandíbula batiente de eso que te descanchas. Impresionante. También debe haber algún elemento, que no sé si se ha estudiado, porque dado que han estudiado qué parte del cerebro se activa cuando te ríes a carcajadas y cuando lo haces simplemente por un poco más por educación, pero me pregunto, claro, ¿por qué hay determinadas cosas que incluso a la misma persona te pueden hacer una gracia loca un día, y si en cambio se la ves otro día o en otro momento concreto, es verdad, sí. Bueno, pues pasan seguramente más de forma más anodina, ¿no? Que es verdad, porque incluso probablemente te pase a ti, o sea, que de pronto un día un vídeo te hace muchísima gracia y pues lo vuelves a ver, bueno, una vez que lo vuelves a ver no es comparable, ¿no? Pero lo que dices, a otras personas no les produce ninguna, no les altera especialmente, ¿no? Y en cambio a ti te ha provocado, pues eso, una risa de esas que no puedes ni controlar. Y me pregunto es eso, si influye también el propio sentido del humor, pero creo que probablemente también incluso el momento del día o del momento vital en el que estés, para que los reacciones de una manera u otra. Luego, ¿cómo reaccionamos, por ejemplo, ante malas noticias? Pasa en los funerales. Hay gente que de pronto le entra un ataque de risa. También cómo gestionamos la ansiedad, la angustia, y a veces ocurre pues con mecanismos como ese, que simplemente nos entra risa, pues una forma de canalizar también emociones muy,
muy fuertes o a través del humor negro. Yo no me atrevo a hacer humor negro aquí en el programa porque sé que muchos de vosotros me odiaríais. Porque el humor negro en lo teórico nos gusta a todos. Pero es verdad que basta que en fin, que le ocurra, no sé, cuando nos damos por aludidos, pues no nos gusta tanto. Y cuando nos enfoca a nosotros. O sea que... Pero... No, incluso cuando sabes que invoca un sufrimiento grande en algunas personas, ¿no? Así que... Claro, luego hay... ¿Dónde están los márgenes del humor, no? Pues que son raros. Sí. Pero qué sana es la risa, no solo eso, sino que a veces puede ser hasta medicinal. Creo que de eso también hay estudios científicos, pero al final es eso, ¿no? Como lo que decías, en un momento además de mucho dolor, de mucha tensión, una situación que te haga reír te puede casi aliviar mucho más que cualquier ansiolítico, que cualquier droga que tomes, ¿no? Es súper higiénico, es una vacuna. La risa es una de las cosas más increíbles, es alucinante. Bueno, hay un vídeo que a mí me parece, yo creo que se lo tenemos que comentar a Ángela para comentarlo en el programa, porque precisamente la reacción de la gente es muy diferente ante la misma situación. Turbulencias dentro de un avión lleno de estudiantes. Se descojonan de la risa. O sea, el avión podría parecer que está en medio de una montaña rusa y la gente de cachondeo con las manos para arriba hacia el cielo. ¡Ole! ¡Ole, qué bien! ¡Ole, otro bache! Y tal. Mientras que hay gente que está en verdadero estado de pánico. Y la verdad es que en las imágenes del avión, o sea, está pegando unos botes que alucinas cómo saltan las cosas. Hay gente que en ese momento cree que... Supongo que es un poco por estar en grupo y cómo canalizas las cosas y cómo te vas refugiando también en el grupo. Y pues si nos vamos a matar todos, por lo menos que sea riéndonos. No sé cómo es, pero es verdad que dicen, no hace falta que te guste la turbulencia. El objetivo, igual, es aprender a vivir con más tranquilidad, decían en un vídeo que circulaba por las redes sociales con esto. Y me ha parecido una lección bastante interesante, Pai. Sí, es verdad que me parece que era algo relacionado con los vuelos, ¿no? No sé si lo retuiteaba o lo divulgaba alguna empresa un poco para intentar desdramatizar el miedo a volar que tienen algunas personas, pero es cierto que llama la atención. Bueno, también en el vídeo se ve como hay muchísima gente que lo que se dedica es a grabar, que eso también es reflejo de otra tendencia y de otra característica del momento actual, ¿no? Y de la generación actual. Pero es simplemente ante un fenómeno así, como hay gente que le puede gustar, lo puede disfrutar, lo puede vivir como algo divertido y otros que lo pueden vivir como algo terrorífico, ¿no? Claro. Probablemente debería ayudar a los que lo viven como algo terrorífico pensar que si otras personas son capaces de vivirlo así, pues probablemente no sea motivo de ese terror y de ese miedo. Claro, entiendo que la cosa no fue a mayores, que simplemente se le meta a esas turbulencias. Si ya la cosa empieza a ser más preocupante, a lo mejor dejaban de reírse, pero en ese momento es verdad que las turbulencias además son algo bastante natural y era curioso. Dicen, ¿por qué si la turbulencia es la misma? ¿Por qué algunos se divierten y otros se asustan? La misma turbulencia, el mismo fenómeno, el mismo avión. Bueno, pues así está la cosa. Esta es lo que da de sí nuestra semana de la cafetera. La semana que viene volvemos con más cosas. Seguimos al pie del cañón informativo, queridos amigos. Gracias a todos por vuestra compañía. Aprovechad para descansar este fin de semana, para reunir fuerzas, pero sobre todo también para relativizar. Cuidado, porque algunos convierten sus ansiedades en ansiedades colectivas. No os dejéis arrastrar tampoco, porque... Bueno, hay partidos que están en la operación de que vayamos a elecciones, entonces hacen lo posible para que todos compartamos su tremenda ansiedad. Calma. Vendrán tiempos más tranquilos y ya están las vacaciones a la vuelta de la esquina. Pai, muchas gracias. Las turbulencias también se pueden disfrutar, ¿no? Sí. Hay que cabalgar esta ola, como sea. Y reivindiquemos la risa también siempre. Sí. Intentar reírse. Yo, si queréis, os pongo el vídeo, os mando el vídeo de los cuernos estos y el labio pegado. Déjalo. ¿Sabes? Que es un poco así turbix. Qué mala leche, porque pegar con loctite las orejas y el labio, eso luego puede dejar secuelas, ¿eh? Hombre, empiezo a pensar que, bueno, tiene millones de seguidores la cuenta, así que supongo que han hecho de esto un negocio y que, pues, un quita loctite siempre viene bien acompañado si es por 100.000 euros de publicidad, ¿sabes? O sea que me imagino que todo eso ayuda. En fin, Pai, disfruta. Hablamos el lunes.
Abrazos. Adiós a todos, cuidaos.